Muy buenas noches, sean todos y todos bienvenidos a una nueva edición de Debate Público, hoy día con nuestro programa número 200 de emisiones. Y estamos celebrando estos 200 programas con un amigo de la casa, ya, Juan Carlos Gómez Leighton, él es cientista político. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches. Un gusto estar en estos 200 programas de espacio público. Felicidades por el logro. Creo que es importante llegar a ese número de 200 emisiones. Muy bueno, muy bueno. Gracias por la invitación, Nelson, Mabel. Un gusto. Gracias, Juan Carlos. También está el panel habitual de Debate Público, Nelson Campos y Marlene Núñez. ¿Cómo está, Marlene? Buenas noches. Hola Jaime, muy buenas noches. Muy buenas noches Juan Carlos, bienvenido una vez más acá. Y qué bueno que estás en el programa 200. Seguimos porfeando acá con eso, con los programas. Hola Nelson y muy bienvenida a la presencia en línea. Gracias, Marlene. Nelson, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Buenas noches, Juan Carlos. Es muy bueno cumplir los 200 programas con tu presencia para que sigamos discutiendo y analizando lo que pasa en este país con tu perspectiva. Y también felicitarnos y felicitar a mis compañeras y compañeros de Debate Público porque el esfuerzo que hacen para mantener este espacio en el aire ya casi 200 lunes no deja de ser significativo. Así que vamos a seguir todo lo que se pueda, con todas las ganas, dando espacios a aquellos que no tienen el espacio en los medios oficiales porque lo que dicen no es muy amigable con el modelo. Muchas gracias, Nelson. Sí, estamos así como la canción de Alberto Cortés, como el primer día, con más experiencia, pero como el primer día tenemos las ganas de seguir, evidentemente. Siempre hay temas, hay muchas cosas que queremos tocar y a veces no nos da ni siquiera el tiempo. Pero bueno, uno de los aspectos fundamentales de este programa es intentar hacer un poco de conciencia, llevar un poco de esa comunicación que falta, ¿cierto?, en los medios habituales, o esos temas que son de interés público, pero que son escasos de encontrar. Y uno de esos temas hoy día está referido evidentemente también a las comunicaciones, y el título dice Influencia de los oligopolios mediáticos en la percepción de realidad, que es un tema bastante profundo y muy interesante de analizar, puesto que en el día a día, ¿cierto?, usted está viendo televisión y ve una noticia en un canal determinado, y luego usted cambia de canal y ve la misma noticia, el mismo trasfondo de la noticia. Usted vuelve a cambiar de canal y la noticia es igual. Usted enciende la radio y también cambia de emisora, pero la noticia es la misma. No hay una diversificación de la información. Hay un solo lenguaje, un solo mensaje el cual usted escucha. Entonces, finalmente, no le sirve de nada cambiar de canal porque todos emiten lo mismo. No le sirve cambiar de radio porque todas las radios están vinculadas a un oligopolio, a un conglomerado mediático, ¿cierto?, que determina cuáles son las cosas que se dicen y cuáles no. Y nosotros en Debate Público justamente estamos en la otra vereda, en la vereda de la pluralidad, en la vereda de los mensajes, en la vereda de intentar llevar un poco de realidad tras el mensaje, y no de nosotros, sino que de nuestros invitados. Y esa es la misión que tenemos como Debate Público, intentar conectar, ¿cierto?, a la persona que genera el contenido, que tiene las ideas, con el público que está al otro lado de esta gran nube mediática que es Internet. Y para entrar en el tema de los oligopolios debemos tener en cuenta y recordar, la gente que tiene algunos años ya, recordará que en el tiempo de la dictadura habían un montón de diarios y revistas que eran opositoras al régimen. Y luego de los años 90, esos diarios empezaron a cerrar, a quebrar, y hacer quiebras indudablemente forzosas. Al no prestarle, ¿cierto?, el debido apoyo por parte del gobierno en los auspicios, en fin,
empezaron a caer, a cerrarse, y estamos en lo que estamos hoy día, que hay solamente, como les comentaba, un mensaje en la radio, en los periódicos, en la televisión. Eso buscaba el poder finalmente, tener un solo mensaje que la gente oyera. Y con ese mensaje, usted no tiene idea de lo que pasa realmente, porque ese mensaje está totalmente controlado por el poder. O sea, ahí va a aparecer lo que el poder quiere que aparezca. Usted no vio en las protestas los apaleos de carabineros a la población civil por televisión. No los vio. Usted los vio por las redes. Usted no ha visto ninguna de las escenas que se han mostrado, por ejemplo, en Palestina. No las ha visto por televisión abierta. No ha visto la guerra en Ucrania, por ejemplo. Porque hay temas que usted tiene prohibido ver, en el fondo. Porque no hay una libertad de comunicación. Al no tener libertad de comunicación, la democracia se va desmantelando de a poco. Si es que podemos llamarle a esto democracia. Entonces, para profundizar justamente en todos estos vericuetos que tiene el tema del poder, las comunicaciones, los mensajes, la vinculación que tienen estos mensajes con la política, con su voto también, con su percepción de realidad en el fondo. Eso es lo que queremos tratar hoy día con Juan Carlos y queremos conocer también su punto de vista. Juan Carlos, buenas noches. Ok, buenas noches nuevamente a todos y a todas las personas que ven este programa. Yo le cambié el nombre, le dije debate público, pero es debate público, no espacio público, ¿no? Corríjame si estoy en lo cierto. Y también le cambié el nombre a Marlene, le dije Mabel, así que estoy clarito para entrar en esta discusión de las comunicaciones y de la información. Es decir, estoy haciendo un trabajo equívoco, por llamarlo de alguna forma. Pero dejando la broma atrás y pasando a la cuestión en serio, quisiera tomar el último punto que tú planteas, Jaime, con respecto a lo que es o no es un régimen democrático. Y me parece que es importante colocar el punto allí por lo siguiente. Los teóricos de la democracia liberal, como Robert Dahl, por ejemplo, hace mucho tiempo atrás, allá por el año 1971, escribió un libro que se llama La poliarquía, las formas de oposición en los regímenes políticos. Y en ese libro él se propuso establecer qué es lo que era y qué es lo que no era un régimen político democrático. Por lo tanto, distinguió a los regímenes políticos democráticos de los que no eran democráticos o que eran cualquier otra variedad de régimen político. Y para esos efectos estableció 7 puntos, 7 criterios que en ese momento para él consideró que eran fundamentales y centrales para reconocer la existencia de una poliarquía. Y uno de esos puntos era la libertad de expresión y la pluralidad de medios de información. Ese fue uno de los puntos fundamentales, centrales, cruciales que Robert Dahl y los seguidores de la corriente politológica de Robert Dahl consideraron como fundamental para poder establecer la existencia o no existencia de un régimen democrático. Es decir, la pluralidad de información. ¿Por qué? Porque se parte de la base de que el ciudadano que participa en los procesos electorales, en los procesos políticos, en las distintas instancias que tiene la democracia, debe estar y debe ser un sujeto informado. Y para que él tenga una información adecuada y pueda tomar decisiones también informadas, debe conocer todos los puntos de vista y todas las perspectivas y todos los planteamientos que puedan formularse al interior de una comunidad política. Y por lo tanto, la libertad de expresión, no solamente de la capacidad que yo tengo para decir las cosas, las que tienen ustedes, sino también medios que informen desde distintas perspectivas e informen, ¿cierto?, acerca de las cosas que ocurren teniendo un punto de vista A, B o C, D, E, infinitos, si se puede decir. Y eso permitía entonces a Robert Dahl establecer la existencia o no de la democracia. Claro, combinado con otros 6 criterios. Muchos de los países que tenían regímenes dictatoriales o totalitarios no cumplían, por cierto,
aquel que permite tener amplia y masiva información. Por lo tanto, hay restricción de información, hay censura, hay impedimentos para que la gente conozca las cosas que hacen el régimen, lo que hacen los actores políticos, de distintas formas. Por lo tanto, eso, la negación de la libertad de expresión es la negación de la democracia. Y tú recordabas muy correctamente que durante el régimen autoritario, llamémoslo así, a la dictadura. ¿Y por qué voy a hacer esa introducción entre régimen autoritario y régimen dictatorial? Para referirme al mismo proceso político que es el que va de 1973 a 1990, es decir, la dictadura cívico-militar de las Fuerzas Armadas y de Augusto Pinochet, como un régimen dictatorial y un régimen autoritario. Por lo siguiente, en la primera etapa de la instalación de la dictadura militar, la censura, la contención, la restricción, el monopolizar la información, el control de las noticias, el control de todo tipo de información quedó centrada en la Dirección Nacional de Comunicaciones, la DINACOS. Y eso ellos cerraban toda información que no fuera acorde con lo que el régimen de Pinochet quería transmitir. Y habían circulando en ese momento dos diarios que hasta el día de hoy existen, que era el Mercurio, obviamente uno de los principales espacios informativos y comunicacionales golpistas de Agustín Edward, que apoya directamente el derrocamiento de Salvador Allende, y la tercera, que también había sido un diario opositor tenaz a la Unidad Popular y vinculado con distintos grupos económicos de la época. Y había una sola, creo que habían dos revistas. Una era Ercilla, que la dirigía Emilio Filippi en ese momento, y ¿Qué pasa? Y la revista ¿Qué pasa? Que la dirigía nada menos que el que llegara a ser después ministro de Educación de Pinochet, que era Gonzalo Vial Correa. Eran los dos medios, los semanarios que circulaban y, como digo, ¿cierto? Estos dos diarios que venían del tiempo de la democracia antigua. Y intentaron crear un diario oficial que reemplazara a La Nación, que se llamó La Patria. No sé si ustedes se recordarán de aquello. Pero no tuvo mucho éxito La Patria y terminaron usando igualmente La Nación. Sin embargo, a partir de los años 80, ese es del 73 a los 80, 7 años aproximadamente, se produce un hecho importante, que es la salida de la revista Ercilla de Emilio Filippi en una crisis interna, porque Emilio Filippi ya comenzaba a tomar una posición distante de la dictadura y comenzaba a introducir elementos críticos en su información, y esa línea no le gustó a los dueños de Ercilla, como tampoco le gustó al gobierno, y presionaron por su salida. Y Emilio Filippi, que era con Abraham Santibáñez y otra gente más, en la Milla y otros, que eran demócratas cristianos, por lo tanto no eran de izquierda, tenían conexiones con el mundo democristiano, tanto latinoamericano como internacional, van a fundar un semanario que es la revista Hoy. Y la revista Hoy se transforma a partir de los años 80, 81 en adelante, o un poquito antes diría yo, en la voz de los sin voz. Y comienza a estructurar una información paralela, distinta a la que entregaban los medios oficiales y los canales de televisión y las radios, que estaban todas controladas por el poder de la dictadura. Y también algunas radios comienzan
también a partir del 78, 79, cuando se hace la primera, una primera reunión ecuménica que la dirige el cardenal Raúl Silva Enríquez sobre todos los hombres merecen ser personas, que es toda una iniciativa para poder colocar el tema de los derechos humanos en los años 78, 79, estamos hablando, cuando la represión y la fuerza policial del régimen era muy fuerte. También radios que estaban ligados, como la radio chilena, que era una de las primeras emisoras de este país que estaba vinculada al episcopado, también comienza a tener una posición de opositora, ¿no? De desvincularse de la información que entregaba la dictadura. Y también después agrega otras radios como la radio cooperativa. ¿Quién nos recuerda, cierto? Los noticiarios de radio cooperativa. Pero al mismo tiempo se inicia esta idea de instalar nuevos periódicos, o mejor dicho, revistas, y surge el APSI, que surgió como una revista de asuntos internacionales y latinoamericanos, y ahí metían algunas noticias sobre el evento chileno, la APSI. Luego surge Análisis, también con el apoyo de la Vicaría y del Instituto de la Vicaría, diría, de la Academia Humanismo Cristiano, que había fundado el cardenal Silva Enrique. Y luego, cierto, surge la revista, el Fortín Mapocho, la revista Cauce y otras tantas. Por eso digo que fue tan importante ese movimiento de prensa alternativa, crítica, plural, democrática, que el régimen derivó en lo que los cientistas políticos plantean, ¿cierto? Que hay un cambio en el régimen en términos de pasar de una dictadura férrea, totalitaria, como eran los 5 o 7 primeros años, a un régimen autoritario con una suerte de presencia de información, donde la libertad de comunicación permitía, ¿cierto?, observar acontecimientos de que si en un régimen totalmente totalitario no existiría. A tal punto que hay un cientista político de origen chileno, pero avecindado en Canadá, que hizo una tesis doctoral muy importante, en la cual muestra cómo el dictador, según su tesis, él había permitido ese momento, ese instante, esa posibilidad de desarrollar la prensa libre, comillas, aunque con niveles de censura y control, para vigilar incluso a su propia gente, para vigilar a su propia aparato de Estado, y fundamentalmente después de lo que fue algunos crímenes atroces que se cometieron por la CNI, en la cual, cierto, bajo el dominio, perdón, de la DINA, bajo el dominio de Contreras, se le ocultaban al dictador. Esa es una tesis muy interesante, pero que muestra la importancia. Con esto estoy relevando la importancia que tiene la información, la libertad de informar. A pesar que había censura, pero muchas de estas revistas pudieron circular durante todo el periodo que va de 1980 a 81, ¿cierto?, hasta bien entrado los primeros años de la vuelta, comillas, a la vuelta a la democracia. ¿Y qué pasa? Curiosamente, con todos esos medios alternativos que existían y que entregaban información plural, diversa, y se me olvida señalar que esta capacidad que ha tenido la izquierda o las izquierdas de poder producir medios alternativos de información, durante esa misma época circulaba El Siglo, circulaba el diario Unidad de Lucha, La Última Hora, el diario Indo-Latinoamericano, de diversos partidos políticos de izquierda. Clarín también. El Clarín también, existía la revista Liberación,
que era de, bueno, una serie de revistas que circulaban en los círculos de oposición, pero que entregaban distintas visiones de lo que pasaba en el país entre el año 80 y el 88, 89, que fue el año de las grandes protestas nacionales. Eso revela, y con esto quiero insistir sobre el punto, revela la importancia de la prensa abierta, la prensa libre, ¿no? Cuando se vuelve la democracia, que no es una democracia liberal, abierta, profunda, extendida, sino que es una forma de democracia que los mismos autoritarios llamaron una democracia protegida, estos medios comenzaron a ser cerrados. Pero comenzaron a ser cerrados porque hubo una política que se implementó desde el gobierno de Patricio Aylwin. El presidente Aylwin tuvo un director de comunicaciones que resultó funesto para la prensa, que fue nada menos que el señor Eugenio Tironi, que él desde el aparato comunicacional del gobierno sostuvo que la mejor política comunicacional era no tener política comunicacional. Y por lo tanto, tampoco se preocuparon de mantenerlos, esos medios, y fueron desapareciendo uno tras otro. Desapareció Cauce, desapareció Fortín Mapocho, desaparece APSI, Análisis, todas, hasta la revista Hoy, e incluso el diario que había fundado Filippi, que era La Época, que era un diario al estilo periódico español El País. Era muy importante, muy relevante en términos de su presencia cultural y no solamente informativa. Y también desaparece, todo desaparece. ¿Y qué es lo que queda? Quedan los dos grandes monopolios de las comunicaciones, que son, ¿cierto?, la cadena Copesa, que es de la Tercera, en manos de un señor árabe, Said, ¿cierto? Porque hay árabes buenos y árabes también, no sé, malos, por decirlo de alguna forma, y la cadena El Mercurio, con el Mercurio a la cabeza, y los diarios de provincia, todos manejados por ellos. Y ellos son los que monopolizan todo. Y luego, también la radiotelefonía, que había sido importantísima en Chile, comienza también a caer en las garras de este monopolio. Y como bien decía, ¿cierto? Las radios comienzan a ser compradas, mejor dicho, ¿cierto? Por estas cadenas. Y entonces Mercurio tiene radio, la Tercera tiene radio, desaparece la radio chilena del obispado, a duras penas sobrevive la radio cooperativa, surgen algunas como Radio Nuevo Mundo que tienen otra visión de las cosas, pero en este país, en términos concretos, no hay, hay libertad de prensa. Es lo que voy a decir. Hay libertad de prensa, pero no hay libertad, o sea, no hay medios plurales. Hay libertad de prensa, pero no hay libertad de expresión, sí. Lo que estamos haciendo nosotros en este momento es una manifestación de esa libertad de expresión, pero no hay pluralidad en los medios centrales, los medios de comunicación que hoy día son los que mantienen el contacto con la gran población, con la ciudadanía. Es lo que Jaime decía correctamente, los canales están todos, los canales de televisión abierta e incluso los canales de televisión cerrada, están todos formateados de la misma forma. Todos siguen la misma pauta informativa, todos se informan por los mismos canales de información internacional, la CNN u otra, ¿cierto? Pero no, todos filtran la información que debe ser conocida por la gente. En Chile hay una gran distorsión de la verdad, hay una gran distorsión de todas las cosas, porque no se transmite nada que no sea de acuerdo a los intereses de los grandes empresarios. Además, pensemos una cosa tan fundamental para medir esta situación, es que el Canal 13, que era la televisión católica, en manos de la universidad. Claro, la Universidad Católica después del golpe nunca volvió a hacer esa
universidad democrática que fue entre 1967 y 1973 con la reforma. En la Universidad de Chile, que eran canales que tenían, y la Universidad Católica de Valparaíso, que tenían el control de estos espacios televisivos, terminaron entregándolo a los consorcios internacionales o nacionales, como el señor Lusic en el caso de Canal 13, o el señor Ricardo Claro, ¿cierto? El magnate de las navieras, se hizo un canal para sí mismo, que fue Megavisión. Y así, incluso el extinto ya presidente Piñera, ¿cierto? Se compró en su momento el canal 11 o el canal de Chilevisión. Es decir, hoy día los canales están al servicio del gran capital. Y las radios y la prensa escrita, lo mismo. Si uno se pregunta cuáles son los diarios, cuál es la prensa escrita que pueda tener algún punto de vista crítico, no hay. No hay en este momento en Chile. Se ha perdido esa capacidad de tener una prensa libre y plural. Pero sobre todo, más que libre, me interesa colocar el acento en lo plural, en lo diverso, porque eso es lo fundamental para poder reconocer una existencia de una democracia. A partir de este criterio, yo podría decir que Chile tiene una muy mala democracia. Si le agregamos todas las demás cosas, vamos a decir que es una pésima democracia. El único criterio que cumple con cierta cabalidad y con cierta regularidad es el hecho de tener elecciones frecuentes y relativamente honestas en Chile, que son los dos primeros criterios de lo que Robert Dahl va a determinar como una democracia. Entonces, en ese sentido, Chile retrocedió. Fíjense que Chile retrocede en materia de pluralidad informativa, de pluralidad, ¿cierto? En razón al periodo de los 80 al 89, 90, 91, que era el periodo de la dictadura. Teníamos mucho más información diversa que lo que tenemos hoy día. Hoy día no tenemos. Ahora, eso en términos de lo que son los medios de información, lo que son las grandes masas de comunicación, comunicadores, ¿cierto? Porque tenemos otra materia de otra índole que es la libertad de escribir, la libertad de expresión, la libertad. En Chile en este momento no hay una censura sobre la producción de ideas, ¿no? Que también es importante, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de medios de comunicación. Y los medios de comunicación no han perdido, y aquí abro un paréntesis para tocar otro tema, los medios de comunicación actuales no han perdido poder ni restricción comunicativa por la presencia de las redes sociales, ni por la presencia de los podcasts, ni por la presencia de esto que estamos haciendo nosotros. Nosotros no tenemos, a pesar de la importancia que somos para informar, no tenemos un gran público que nos ve. No podemos llegar porque tenemos limitaciones técnicas o limitaciones tecnológicas para que llegue este narrativa, estos planteos que hacemos al gran público. ¿Por qué? Porque la gente se informa por la televisión. Y si no tiene un internet o no tiene como acceso a las redes, no logra vernos. Y hay otro tema que es importante tenerlo en presente, que la ciudadanía, hoy día la ciudadanía en general le gusta la entretención. Entonces, si usted hace un ejercicio muy pequeño, mínimo, de observación participante, si ustedes quieren, vean qué es lo que van escuchando, qué es lo que van viendo las personas que van en el metro de Santiago o en el metro de Valparaíso, qué es lo que van escuchando y qué es lo que van viendo cuando van observando su celular. Y la mayoría de ellos no van viendo programas de este tipo.
La mayoría de ellos van jugando, van escuchando alguna música, o van viendo alguna teleserie, qué sé yo, pero no están viendo información. Y eso también es un tema. ¿Por qué? Porque la gente, el ciudadano neoliberal, que cuántas veces hemos hablado de él acá, es un sujeto que le gusta mucho el hedonismo, le gusta mucho la entretención, el divertirse, el evadirse de la realidad a través de esas formas, ¿no? Entonces, si hay en este país, habrán, ¿cuántos se calcula? Que hay como 17 o 18 o más millones de celulares en manos de igual número de personas. Esas personas no están usando el celular para informarse, no lo están usando para escuchar informaciones, no están viendo los distintos programas que se dan sobre Palestina, no están viendo ese tipo de cosas. Están entreteniéndose. El 80%, el 90% de la población se entretiene y pocas veces ve la televisión o las noticias, salvo y cuando hay hechos noticiosos que son, son muy relevantes y se vuelven una cadena de información, como por ejemplo pasó con el asesinato de los 3 carabineros allá en Gualmapu, donde todos los canales de televisión abierta hicieron cadena y todos se vistieron de luto. Todos los informantes, todos los periodistas, todos estaban de luto. Pero nadie ha hecho luto por otras muertes que han ocurrido en otros lugares en su momento. Eso es lo que marca. Tenemos informaciones uniformes, y con un discurso similar, que como algunos han dicho, que es el discurso que constituye la realidad, entonces la realidad es hoy día un discurso. Y ese discurso lo tienen bajo el dominio los medios de comunicación actualmente. ¿Cómo quisiéramos romper eso? Es un tema de discusión. Pero dejo hasta acá para que podamos darle al diálogo. Mira, en Argentina, en el periodo de los Kirchner, hubo un fenómeno que pasó en la televisión abierta argentina, y más precisamente en la televisión estatal. Apareció un programa que se llamaba Filosofía Aquí y Ahora, con José Pablo Feynman, un filósofo. Peronista. Y entre muchos capítulos que él hizo, hay un capítulo en el cual te dice que no solamente la dictadura se basa, ¿cierto?, en darte palos cuando te portas mal, sino que también una forma de mantenerte ahí es darte lo que te gusta por televisión. Es decir, él llamaba a esto la culocracia, ¿cierto? Estos programas nocturnos para mayores, en fin, para adultos. Que era el espectáculo del desnudo y darte lo que te gusta justamente para que te evadas, para que no estés en la realidad, para que estés soñando siempre, permanentemente. Es una forma también de controlarte, justamente. También es una forma de control. Entonces, la gente básicamente, como tú decías recién, no tiene la costumbre de ocupar ese instrumento que es el celular, ¿cierto? Para poder estudiar, para poder conocer algo más allá, para informarse bien, para por último contrarrestar algún tipo de información, sino que lo que hace es repetir la misma lección que le dan por televisión. La cosa fácil, lo que le gusta, los chistes, las comedias, los matinales, en fin. Y es un círculo vicioso que es muy difícil de romper, puesto que además no hay alternativas fáciles. Es decir, no es fácil de encontrar este canal no es fácil de encontrarlo en YouTube o en Facebook. ¿Te das cuenta? Entonces, estamos compitiendo con unos conglomerados que son gigantescos y que tienen el control de la información. Y si llevamos ahora, y justamente quiero llevarte a ese espacio que me interesa que pueda desarrollar Juan Carlos, el espacio de la percepción de la realidad. Por ejemplo, como un votante. Como por ejemplo, en las últimas 2 procesos de constitución, se vio claramente la manipulación mediática que hubo. Y que básicamente dieron vuelta a una elección que al parecer venía ganada en la primera convención, y se dio vuelta y ganó en contra. ¿Por qué? Porque aparecieron muchas fake news en televisión, abiertamente.
Y estamos también en el tiempo justamente de las fake news y de esto que yo doy una noticia, no importa que sea falsa, y después la desmiento. Pero ya pasó ya. Es decir, Mira, ni ya, siquiera las desmienten. ya quedó en el inconsciente, ¿cierto? Quedó esa información que yo di previamente. La posverdad que le llaman. Entonces, es interesante analizar el punto de vista cómo estos medios influyen en el votante común y corriente, cómo influyen en la percepción de la delincuencia, por ejemplo, de que subió la delincuencia, que las encuestas, que todos los canales se ponen de acuerdo para dar estas cifras, en fin, cómo te hacen percibir que estás en un entorno violento cuando realmente no lo estás, no lo estás. Es justamente para poder manipularte, para poder sacar ciertas leyes, en fin. Quizás eso no está dentro de los 6 puntos que tú decías de Robert Dahl, pero evidentemente también influye en el votante. Y al influir en el votante, evidentemente ese votante no está informado para poder votar. Por consiguiente, ese voto es totalmente perdido, porque es un voto que no tiene sustancia. Eso, voy a pasar con las preguntas del público para ver si alguien las tiene y enseguida paso también con Nelson. Marlene, por favor, adelante. Voy. En YouTube tenemos a BL Gantum comentando de que tantos programas y de muy buena factura y transmisión. Dice, los felicito por el esfuerzo y sobriedad. Es el único comentario que yo veo acá, pero en la semana pasada se me había congelado la pantalla a mí. Así que si alguno de ustedes, tanto Nelson como Jaime, ve algo más, por favor lo comunica. Desde mi punto de vista, preguntas para Juan Carlos. A ver, tenemos un diagnóstico. Él nos ha planteado la información suficiente para tener un diagnóstico, pero aún así la credibilidad de la noticia o la información fidedigna por costumbre sigue estando en los medios oficiales, por así decirlo, los medios hegemónicos que sabemos que están viciados porque entregan la visión neoliberal o la visión capitalista dominante, ¿no es cierto?, que nos entregan y a eso está, a continuar el sistema, son partes, se han vuelto una herramienta. Antes se decía que eran el cuarto poder y ahora parece que crecieron de nivel, ¿no? Eso, eso es lo que parece. Es un poder muy grande. Se está observando en todo el proceso que tuvimos desde la revuelta en adelante, se notó muy claramente la influencia de los medios de comunicación fuerte probablemente en los resultados de esos procesos constitucionales truchos. A pesar de, ¿por qué? Porque había mucha gente, a ver, habemos mucha gente consciente de la realidad de los medios, pero la mayoría de la gente, sobre todo ese 50%, ya que nos fuimos a los procesos constitucionales, me fui a los procesos constitucionales, había un 50% de esas personas que ahora tuvieron que votar y no votaban. Y esas personas siguen teniendo la presentación de la realidad a través de los diarios, la radio y la televisión. Entonces, para eso es la realidad para ellos. Todo lo que viene de ahí es la realidad. Entonces, esa influencia me parece a mí que es demasiado grande. Entonces, si tú visualizas algún tipo de salida, por lo menos puntos de partida. Por ejemplo, sabemos que ejercicios como este, que son minúsculos, pero puede ser, pero tendrían que unirse muchos espacios. Es decir, nosotros credibilidad no podemos obligar a la gente a creernos. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo superamos eso? Además que los medios hegemónicos demonizan a las redes sociales también, es decir, le hacen bullying, por así decirlo, y justamente para que no les quiten a ellos la credibilidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si hay algún tipo de salida que se te ocurra para ese tipo de problema. Gracias, Marlene. Nelson. Yo escuchaba a Juan Carlos desde la inscripción, desde antes del golpe, la actuación
de Dinacos y después la eclosión de muchos medios valientes a finales de la dictadura, y esta desaparición forzada, o no forzada, programada, yo diría, que se une un poco a esta sensación de que a la concertación o a la nueva democracia, la participación de la ciudadanía, mantener una ciudadanía informada o organizada, les complicaba. Y generan la muerte constante de los medios de comunicación. Yo recuerdo que en mis tiempos de universidad, la revista Hoy era una fuente de saber, de conocer. El caso Lonquén, expuesto en la revista Hoy, fue una situación muy dolorosa, y fue reprimida, y fue no saboteada, fue prohibida por mucha gente. Entonces, pero había un proceso de formación, un periodismo comprometido con la ética de informar. Y yo creo que el periodismo actual no tiene esa ética que tenían en esos tiempos. Creo que el poder empresarial y el monopolio hace que muchos no quieran comprometer su trabajo, perder su trabajo, porque es muy claro. O sea, alguien se sale de lo que el editor le dijo y hasta ahí llegaste. Entonces hay tantas variables en eso, cruzadas por esta individualidad que tenemos en esta sociedad, que, como decías Jaime, y tú también, Carlos, es una sociedad del consumo, de la entretención y de la evasión. Entonces es muy difícil generar espacios de información alternativa, o que enfrenten los problemas de otra forma. La percepción de inseguridad por delitos con los delitos reales es una diferencia abismante. O sea, hay gráficos que muestran que la percepción de inseguridad es 5 veces mayor de la cantidad de realmente de delitos que hay. Cuando uno plantea una ley de medios, se viene toda la prensa y el colegio de periodistas enarbolando las ideas de la libertad de prensa, y de que eso es una forma de acabar, que es casi una dictadura, el tratar de generar una ley de medios que en general lo que pretende una ley de medios fomentar legislaciones que garanticen la diversidad y la independencia o por último que los editores digan para dónde van, para que uno pueda elegir si lo lee o no lo lee, pero eso no lo van a permitir. No lo van a permitir porque el control de la gente está en la prensa, está en los medios de comunicación. Tomás Mulián decía antes que la forma de control del modelo neoliberal era el endeudamiento. La gente endeudada no iba a huelga, no alegaba porque estaba endeudada y tenía que sacar eso, la posibilidad de perder el pega y perder las pocas cosas que había podido comprar. Pero yo creo que también ahora la prensa, la uniformidad de la prensa, que como tú decías, no es que no haya libertad de prensa, es esta cosa que nos atosiga con lo mismo, que es reiterativa, porque no se trata de que
de que se oculten algunos hechos, que si un portonazo, una cosa, no es querer ocultar esas cosas que pasan, es lo reiterativo que es. O sea, los canales lo dan 20, 30, 40 veces en el día y al otro día 20 veces más. Entonces, una noticia es manipulada para generar lo que los dueños del oligopolio de periodismo quiere, o sea, sensación de inseguridad. Cuando la gente está insegura, acepta todo. Incluso por ahí algunas encuestas decían que, yo no sé si eran buenas o no, porque también pueden ser parte de la manipulación, que de repente mucha gente hasta pensaba que podía perder algunos derechos civiles en bien de la seguridad. Entonces, la prensa, la ética y el negocio de los empresarios del periodismo están al servicio del modelo neoliberal. O sea, eso es claro, potenciando eso, potenciando programas como mucho tiempo estuvo el de Morandé y compañía, y ahora, por ejemplo, resucitando estos reality, siempre orientando, como planteamos, a callar, a no pensar, a disfrutar y a evadirte del cuento, no hacerte cargo de lo que está pasando en este país. Entonces es complicado. Gracias, Nelson. Sí, y también decir que cuando dan una noticia, por ejemplo, que es importante, le dan un minuto. Por ejemplo, no sé, muere en accidente aéreo el presidente iraní, minuto y medio, y después le dan 6 minutos a un accidente, por ejemplo. Y terminan con un pulpito que saca la lotería, terminan con un monito que está ahí jugando en el barro, en fin. Esa es la televisión acá en Chile. Disculpa, Juan Carlos, adelante. No, está bien. Yo tengo la impresión, y haciendo una hipótesis, que el mismo planteo que hizo Robert Dahl allá, como decíamos, en el año 71, recogiendo toda una tradición politológica en ese sentido, el señalar que el ciudadano, para emitir su voto o para participar en los procesos políticos de su comunidad, tenía que ser un sujeto informado, y por lo tanto le estaba dando ya un poder importante a la prensa, a la comunicación, a los medios, fue creando también a esa prensa. Es decir, los partidos, las agrupaciones descubrieron que si no tenían prensa no podían llegar y no podían manipular. Entonces, pero la prensa siempre ha estado presente, ¿no? Pensemos que la prensa obrera, la prensa popular, la prensa del movimiento de trabajadores es una cuestión que era central en el pensamiento y en la acción de Luis Emilio Recabarren, que donde iba fundaba un diario porque era a través de ese medio, era la formación y constitución del sujeto político, es decir, el sujeto pensante, reflexivo, capaz de decidir por quién votar y por quién no votar y por qué razón tenía que hacerlo, ¿no? Entonces, obviamente que hay un hecho político que va a marcar la influencia de la prensa sobre los procesos políticos mayormente hasta ese momento, que fue el caso Watergate. Ustedes se recordarán el caso del espionaje que hacía Richard Nixon de sus opositores y que fue puesto en telejuicio o fue dado a conocer por un diario norteamericano, y no me acuerdo bien en este momento, pero da cuenta de esa situación y se transformó la prensa. En ese momento la prensa se constituye en lo que decía Marlene, en el cuarto poder, en el quinto poder, en un poder que podía influir sobre los acontecimientos políticos. A tal punto fue el escándalo de Watergate que terminó con la renuncia del presidente más importante del planeta, que en ese momento era Richard Nixon.
y tuvo que renunciar. Entonces, el poder de la prensa comienza, Anthony Giddens y otros estudiosos de estos medios de comunicación han señalado justamente que ese es el momento de disrupción del tema de la prensa y cómo podían intervenir en los procesos políticos. Y sin duda que la prensa no solamente lo hizo para poner en tela de juicio a un presidente como Nixon, que era un espía de los demás y tuvo que renunciar por eso, sino también cómo era posible también crear, ¿cierto?, ya la ficción o la mentira. El principal impulsor de aquello fue un señor que era Orson Welles, con un radioteatro, ¿cierto?, en Norteamérica, que se llamó La Invasión de los Mundos, en que hizo creer que era efectivo la llegada de seres extraterrestres a la Tierra. Y el público norteamericano, que es un público bastante fácil de embobar, por decirlo de alguna forma, cayó en esa situación y todos se volvieron locos pensando que estaban siendo invadidos por los marcianos. Entonces, todos esos elementos van creando esta situación que tiene que ver con el caso que nos ocurre y en la percepción de la gente. Hasta el año, yo tengo la impresión de que hasta el año 90, hasta los años 90, 93, 94, la gente se informaba y se informaba bien a través de los medios alternativos, como decíamos recién, y tuvo conciencia al momento de votar en el plebiscito del 88 contra el dictador y después con la intencionalidad de votar por una democratización efectiva, etcétera. Pero después vino una gran desilusión de todo aquello y se retiró del medio político, se retiró de los escenarios políticos, se retiró de todo el mundo político. Pensemos que ¿cuándo fue la última gran concentración política organizada por algún partido, por alguna organización que pudiera convocar a mucha gente? Después de los 90, después del 94, después del 95, no tenemos noticia de eso. Entonces comenzó esta situación de separación, de ruptura entre la ciudadanía y la clase política o los sectores políticos, los partidos políticos, etc. Los partidos políticos abandonaron la educación política, abandonaron la formación y constitución de un sujeto político, etc. Se encapsularon en el Estado, los movimientos sociales existentes también terminaron en el Estado, es decir, se fue creando un vacío entre el sistema político nuevo, el nuevo gobierno o los nuevos gobiernos y la ciudadanía, y creó un gran vacío. ¿Y quién llenó ese vacío? Yo tengo la impresión que ese vacío lo llenan los medios de comunicación, la prensa y especialmente la televisión. ¿Por qué? Porque la televisión pasa a ser el instrumento más adecuado para la manipulación de las conciencias. El medio televisivo no solamente emite señales auditivas, sino también visuales, también emocionales. Es decir, la televisión tiene esa capacidad de actuar como un sujeto semejante al sujeto que lo escucha o que lo ve, y por lo tanto vibran. Y quien tuvo una responsabilidad enorme en ese sentido, ¿cierto? Está nada menos que Mario Kreuzberger, don Francisco, ¿cierto? A través de lo que son las grandes campañas de la Teletón. La Teletón es una gran iniciativa de manipulación emocional de los sujetos para que estos sujetos puedan desprenderse
de un recurso para que vayan a apoyar a otro. Pero si no los golpean emocionalmente, si no les destrozan la emoción con una imagen fuerte de una niña que apenas camina o que no camina o que no tiene brazos, tal vez el sujeto no va a ir a entregar dinero. Bueno, eso mismo también lo aprendieron los agentes de la manipulación política y hacen lo mismo. Piensen ustedes, si ustedes analizan tal vez críticamente lo que fue la campaña del no, también se utilizó la emoción a través de la televisión, pues. Todos manipulan al sujeto. ¿Acaso no fue una manipulación colocar a la mamá de Carlos Caselli como una señora que había sido torturada? Aunque, ¿para qué? Para provocar un sentimiento, para provocar una emoción, para provocar una indignación, para provocar algo. Eso se llama manipulación. Independientemente para mí, el que lo haga, que no lo haga. Si A, B o C, pero está manipulando. ¿Qué es lo que está haciendo? Está reemplazando la reflexión, la racionalidad del sujeto por la emoción. Entonces terminamos votando emotivamente. Entonces, descubrir que el voto no es racional, sino que es emotivo, es una de las causas que hoy día es lo que explica, por ejemplo, las derrotas, la derrota, mejor dicho, de la convención, porque ahí se manipuló emocionalmente a la gente, y de uno u otro lado, ¿no? El que decía, mire, si se aprueba tal cosa con respecto al derecho de propiedad, le vamos a quitar una casa. Y usted tiene dos, así que se vamos a quitar. No, no van a quitar mi casa, respondía el otro. Pero el otro decía, mire, si usted no tiene la nacionalización del cobre o del litio, no van a poder tener educación gratuita y nada, así que es mentira, no vote. Todos manipulan. Todos manipulan. Y todos manipulaban a través de la emoción. Y todos exigen tener un espacio, un segundo, un minuto o varios en la televisión, porque ahí está la clave de la manipulación y la construcción de la realidad. Ya no es solamente el discurso, no es solamente la narrativa, sino que es la visualización lo que me permite construir una realidad que puede ser ficticia, puede ser manejable, ¿no? Todo esto es totalmente... fíjense que el otro día yo analizaba información acerca del bombero que está involucrado en los incendios de Viña del Mar. Y hay una imagen donde hay un PDI sacando una caja de encima de otra cosa. Y eso es una imagen creada, totalmente televisiva. Televisiva. Es decir, está montada para que la firmen y la muestren. Siempre ocurre lo mismo en televisión. En televisión te hacen hacer determinadas cosas para que tú aparezcas como manifestando. Yo recuerdo en una oportunidad estaba yo protestando frente a la Moneda por el que, ¿se acuerda cuando se abrió la puerta Morandé 80? Y el pueblo quedó fuera del lugar porque no se permitió, en el tiempo del lago, no se permitió acercarse a la puerta Morandé 80. Y había un grupo de gente que estábamos gritándole improperio y cosas a los políticos. Y llegó un periodista y nos dijo, ¿por qué no gritan de nuevo para poder firmarlo? Eso es crear realidad ficticia. Y siempre ocurre lo mismo. Entonces, el tema es qué tanta libertad para emprender un tipo de televisión distinta. Era más o menos una pregunta que nos hacía Marlene. Por ejemplo, yo te voy a contar el caso bueno, todos sabemos lo que pasó, pero te lo puedo contar desde adentro, el caso de la red, de la televisión, del canal de televisión, que cuando asume, ¿cierto?, un determinado director, Gutiérrez, cambia la orientación de la red en cuanto a su programa, en cuanto a su orientación, y comienzan a dar
toda una serie de cosas que habían estado censuradas en la televisión abierta por años, por décadas. Y comienza, incluso llega ahí la Alejandra Matus, llega la otra, la Mónica González, y se hacen programas estupendos. Pero ¿qué pasó? Los mismos auspiciadores comenzaron a retirarse de la red. Comenzaron a quitarle los recursos para que no pudiera entrar ese tipo de programa. Y hoy día la red dejó de ser eso. Incluso el mexicano que vive en Miami, que es dueño de la red, le quitó los fondos. Tuvieron los empleados de la red durante meses sin sueldos. Y los rostros como Fuente y se fueron porque ellos pueden. Pero así ahogan la posibilidad de hacer una televisión distinta. Porque la televisión requiere de auspiciadores. Entonces los auspiciadores son agentes capitalistas. Entonces, hoy día, si no hay una decisión, como decía Nelson, de tener una política comunicacional y tener una política pública que dirigida desde el Estado, con recursos del Estado y sin tener que depender de los recursos de publicidad, se podrá hacer algo distinto. Pero mientras se tenga este mismo modelo, es en absoluto la posibilidad de democratizar el acceso o el hacer televisión o el hacer radio o tener periódicos que sean distintos a los que hoy día circulan, que tengan masividad. Ahora, se ha puesto la atención por parte de algunos sectores periodísticos, ¿cierto?, de que si no entregan recursos desde el Estado para publicitar en esos medios, no hay posibilidad de sostenerse. Entonces, todo es una situación que tiene que ver con medios económicos. El mercurio tiene una importancia para todos. Fíjense que hay un dato que tiene que ver con lo que decía también Jaime, la uniformidad de la comunicación. En los programas de televisión que se hacen los días domingo, por ejemplo, como Tolerancia Cero, siempre citan a lo que sale en los diarios, en las entrevistas. En la entrevista del diario Mercurio, lo que dijo Carlos Peña en tal parte, lo que dijo Dios. Es decir, así se construye la hegemonía. La hegemonía se construye a través de vincular a sujetos tras sujetos, o sujetas y sujetas que se van dando vueltas, y ellos van haciendo los que van conformando la opinión pública. Por ejemplo, en el caso de Daniel Matamala, que mucha gente de izquierda lo reconoce y lo coloca y reparten su columna porque dice cosas que son muy obvias, pero todas las cosas que dice Daniel Matamala están totalmente estructuradas y controladas por el editor. No está diciendo nada contrario a lo que de lo que él tiene que informar. Y si él no fuera un tipo pusilánime que apenas roza la crítica, no estaría haciendo eso. Pero no lo hace. En Chile no hay crítica. Y mucha gente se siente feliz cuando sale en una entrevista en el Mercurio, en la segunda o en la tercera. ¿Por qué? Pero porque si la gente sale en esos diarios, no porque tenga una posición contraria, es porque la posición que tiene esa persona le hace sentido a la propia línea editorial y apoya de una u otra manera a la situación de que están planteando. Por ejemplo, días atrás salió una entrevista a un abogado socialista de izquierda radical, Roberto Ávila, hablando acerca de la necesidad de que los militares se hicieran cargo de la seguridad, hablando de seguridad. ¿Y por qué sale Roberto Ávila hablando la segunda con esa? Porque lo que está diciendo está en sintonía con lo que están diciendo todos. Eso se llama hegemonía. No es porque sea diferente la opinión de Ávila, perdón, es similar y por lo tanto, pero sí sirve
¿Por qué? Porque es de un sector que al parecer debiera estar en contra de eso. Y debiera estar en contra. Pero no. Entonces, yo tengo la impresión de que la percepción que construye los medios hoy día es totalmente hegemónica y no se logra quebrar porque no hay medios para hacerlo. No tenemos. Fíjense ustedes que durante la televisión es muy importante, pero hay que tener un canal de televisión. Fíjense cuando Nelson o tal vez podrá acordarse de cuando fue la elección de Allende en el año 70, hicieron una entrevista a los candidatos en el canal de Chile, del canal de la Universidad de Chile, Canal 9. Y ahí salió Allende, Tomic y Alessandri. Y Alessandri siempre, los camarógrafos le mostraron las manos, porque él temblaba. Entonces, eso se leyó y se dijo que el señor estaba enfermo, que estaba viejo, que no tenía, era nervioso, etcétera. Entonces te das cuenta que es muy, muy, muy relevante tener televisión. Pero no solamente por eso, sino también por la posibilidad de construir ideas, de construir una visión de las cosas. Por ejemplo, el fin de semana estuvimos llenos del tema del patrimonio. Usted en Valparaíso me imagino que igual. Pero en ninguna parte, por ejemplo, se dijo que acá en la Granja, en la zona sur de Santiago, está el mural que hizo Roberto Mata, que se llama El Gol de Chile. El Gol de Chile debiera ser señalado como un patrimonio del pueblo chileno, porque ese Gol de Chile implica en la lectura de Roberto Mata un gol que se le estaba haciendo a las clases dominantes. Pero no, ¿qué es lo que se mostraba? En vez de mostrar eso como un elemento que era contrario a lo que se mostraba el Palacio Cauciño, se mostraba el Palacio X, el Palacio Z, los señores vestían de gorrito y de frac con sombrero de copa. Por favor, el Chile oligárquico. Y eso era mostrado como patrimonio. Entonces, para poder hacer algo tenemos que no solo pensar una televisión democrática, no solo pensar en radios también democrática, pero lo fundamental es cómo podemos hacer que la sociedad chilena se democratice. El sujeto o los sujetos, hombres y mujeres, niños y niñas, logren ser democráticos. ¿Cómo se hace eso? Si no tenemos el control de la producción de la hegemonía. Tenemos que lograr recuperar los mecanismos de la hegemonía. Tenemos que construir otra hegemonía, una hegemonía cultural, una hegemonía democrática, plural, etc. Pero que tampoco quiero que venga un solo diario con una sola noticia, no. Estamos hablando de pluralidad, de la expresión de todas las posibilidades que existan. La percepción que hace hoy día de la prensa de todos los hechos. El otro día leía un artículo del Consejo Nacional de Televisión que estudiaba sobre los noticiarios. Cada 2 minutos repiten un hecho de violencia. Y el hecho de violencia tiene como el objetivo construir otro elemento que es propio de las sociedades neoliberales, que es el miedo. El miedo, la sociedad neoliberal chilena está construida en el miedo y en la violencia. Y esos dos elementos se han ido permanentemente desarrollando en distintas etapas en esta sociedad en estos últimos 50 años. Por eso se habla del miedo a la sociedad, como se habla del miedo al Estado, y alguien podría agregarle que también debemos tener el miedo al mercado. O sea, hay miedos por todos lados. Este es más que una sociedad insegura, es una sociedad del miedo, y el miedo genera inseguridad, el temor.
el salir a la calle con temor, como los venden a cada rato, que tenemos que salir a la calle. ¿Cómo se organizan los vecinos en cada uno de estos barrios de la ciudad de Santiago, Valparaíso, donde sea, para protegerse de quiénes? ¿De quién se protege? Yo me pregunto aquí en San Joaquín o aquí en La Granja o aquí en El Bosque o aquí en cualquier lugar de estas comunas, ¿de quién se protege si no son de sus propios vecinos, que son los que están por diversas razones transformados en narcotraficantes? ¿De qué se defienden los chicos si son los mismos chicos de las familias que han tenido que dedicarse a ser soldados para poder sostener la olla o sostener la vida material porque no le alcanzan a sus padres? Es decir, se protegen de ellos mismos. Pero ese miedo permanente, ¿cierto? Lleva a, como bien decía también Jaime, a la demanda del hombre fuerte o de la protección, del lord protector, es decir, del dictador, del que me da seguridad, el que tiene algo que ofrecerme para que yo me proteja. Y eso termina anulando no solo la libertad de prensa, termina anulando la democracia, la libertad y todo lo demás. Y eso el capital lo sabe, pero también habría que decir que el capital tiene límite frente a eso, ¿eh? El capital no puede dejar que el narcotráfico o la violencia gore, como hemos nombrado en otra oportunidad, se haga cargo de la sociedad porque el mismo capital pierde. Entonces va a llegar un momento en que todo esto que estamos conversando va a ser un límite también para aquello y van a tener que recoger todo lo que han hecho porque de una u otra manera se les puede transformar en una situación que ellos no desean, que es ya sea un nuevo reventón histórico, un nuevo estallido social, una nueva rebelión o un régimen dictatorial totalitario como el que se puede fundar a partir de los miedos colectivos que se generan y donde la prensa tiene mucha responsabilidad sobre estas cosas. ¿Hay que democratizar la prensa? Hay que hacerlo. ¿Pero cómo? Es el gran problema. Primero tenemos que formar a la gente para que se democraticen. ¿Cómo enseñamos a usar? Yo, más que prohibir, y con esto termino esta parte, más que prohibir el celular en los colegios, yo haría cómo los profesores enseñan a sus alumnos a usar el celular como tecnología de aprendizaje. Si es que los profesores saben usarlo, también en esa misma línea, y no lo usen para divertirse y entretenerse, como muchas veces lo hacen. Sí, es muy cierto, Juan Carlos. Mira, podríamos tocar un montón de otras derivadas, porque ponte tu ley de medios, espacio radioeléctrico, la censura en las redes sociales, el tema de los canales comunitarios, que los canales comunitarios no tengan posibilidad de poner publicidad por ley. Un canal que abarca, no sé, 10 cuadras, ¿por qué no puede tener publicidad? Eso está en la ley de medios, ¿te fijas? Entonces, estamos totalmente amarrados de mano ante ese poder mediático, que justamente controla todas estas directrices para que ese mensaje, como decíamos al comienzo, ese mensaje único llegue. Pero Jaime, uno tendría que tener cuidado también con eso de la publicidad, porque la publicidad es un segmento, una dimensión de las comunicaciones que si uno lo analiza como el que quiere pagar por publicidad, por dar a conocer su producto, su mercancía, o lo que fuera, también manipula para que sea de una forma y para que sea escuchado. Pero es que eso resulta del editor. O sea, ahí volvemos al tema valórico, ¿te fijas? Ajá. Porque evidentemente de todo es la guía del Señor. Pero estamos pensando justamente en canales comunitarios que están llevando un mensaje a su población. ¿Por qué uno puede tener un comercial del almacén que está en la esquina, por ejemplo? ¿Te das cuenta? Entonces, ese es un tema que yo creo que hay que darle una vuelta.
pero no quería cerrar este episodio de comunicaciones sin una frase que me llamó la atención desde la primera vez que la escuché, y pertenece a un libro que se llama Propaganda, de Edward Bernays. Él era sobrino de Sigmund Freud y desarrolló un montón de técnicas de manipulación mediática. Y la frase dice lo siguiente: la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país. Quienes nos gobiernan moldean nuestras mentes, definen nuestros gustos o nos sugieren nuestras ideas. Son en gran medida personas de las que nunca hemos oído hablar. Edward Bernays, además, en su libro, relata un logro para él, que fue el hecho de que las mujeres en aquellos años, estoy hablando, no sé, 1920, 30, comenzaron a fumar, porque era muy mal visto que las mujeres fumaran. Claro. Y lo que hizo fue traer a unas modelos con muy buena ropa, muy bien vestidas, con esos cigarros largos, en fin. Llamó a un montón de periodistas, las llevó a la Quinta Avenida en Nueva York y sacó un montón de ediciones tituladas Los cigarrillos de la libertad. Y las mujeres empezaron a fumar por la calle, transgrediendo esta norma, ¿cierto?, que había en aquel tiempo de que la mujer no fumara. De ahí en adelante, las acciones de las tabacaleras se incrementaron muchísimo porque las mujeres empezaron a fumar. Entonces, es un libro que yo recomiendo justamente para que puedan darse cuenta cuál es el nivel de manipulación que hay. Y como dice Bernays ahí en ese libro, quienes nos manipulan no son, ¿cierto?, los gobernantes que nosotros vemos a la cara. Son, evidentemente, poderes que están detrás de ellos. Sí. Eso, yo no sé si vamos a hacer alguna reflexión final y les dejo la palabra a Marlene Nelson para el cierre. Y en este caso los manipuladores son los grandes capitales. En este momento lo tenemos re claro. Ya ni siquiera los imperios son los grandes capitales. Creo que los imperios son la carcasa, ¿no? ¿No es cierto? Es como la coraza, pero estamos claros que son los grandes capitales. Igual creo que hay que seguir insistiendo, es decir, las personas que tenemos algo de conciencia de lo que sucede, del poder mediático y entender en que hay que superar eso de alguna manera, nos demoremos lo que nos demoremos, hay que seguir insistiendo nomás, seguir insistiendo. La intención, por ejemplo, nuestra, el programa se llama Debate Público porque queremos eso, queremos que haya, es decir, la pluralidad de medios es fundamental para la ampliación, la apertura y la ampliación del debate público. Si en este rato no hay debate público, hay comentarios de lo que se nos informa. Eso es lo que hay en las micro, en los colectivos, en que yo viajo, tu y parejo en eso, no manejo. Así es que estoy ahí diariamente casi. Eso es repetir como loro lo que escucharon en los programas de televisión, lo que escucharon en la radio, lo que leyeron en los diarios. Eso es. No hay un debate público. Claro, además, no hay un debate público, no hay una conversación verdaderamente, hay una repetición de la plantilla que el poder mediático nos está entregando. Entonces creo que mínimo es despertar conciencia respecto de eso. Programas como este sirven para despertar conciencia en un entorno pequeño, pero igual no importa. Creo que el trabajo hay que hacerlo igual. Ojalá nos uniéramos todos los canales estos chiquititos para hacer algo más grande, ¿no? Y sí, ley de medios de todas formas, pero ley de medios nadie la va a regalar. Es como tratar de cambiar igual los beneficios para los trabajadores. A nadie se los va a regalar. Eso hay que pelearlo y hay que pelearlo políticamente. Y hay que saber pelearlo, pero para eso hay que tener buena conciencia además, po, hay que tener conciencia. Y sí, y creo que lo del sujeto político en este rato, obvio que ya no sirve una sola entidad de sujeto, o sea, una sola clase de sujeto político. Me parece que el neoliberalismo en el que estamos inmersos no nos va a permitir visualizar una sola manera de ver a ese sujeto político. Entonces, hay mucha tarea por delante. Creo que hay mucha tarea por delante, no solo mediáticamente.
Eso, muchas gracias Juan Carlos por haber estado aquí, muchas gracias también a la presencia en línea y este tema creo que da para largo, así que no va a ser el último programa, de hecho no ha sido el primer programa en relación a medios de comunicación, ni va a ser el último, solo que nosotros lo escogimos por lo importante que es para nosotros también en este capítulo 200. Eso. Muchas gracias, Marlene. Nelson. Dos cosas. Una, primero, agradecer a Juan Carlos. Es siempre para nosotros un agrado inmenso que compartas con nosotros, que podamos conversar, que podamos escucharte y debatir respecto a los temas que tú nos propones y que podemos compartir a través de este medio. Y otra cosa es celebrarnos nuestros 200 programas. Este espacio nació para, como decía Marlene, nació para generar una pequeña luz de posibilidades de opiniones, de escuchar a gente que tiene mucho que compartir, que tiene mucho que decir, pero que no tiene ningún espacio en la prensa y que no lo va a tener, porque es gente que piensa y se da cuenta del proceso en que estamos, de la forma en que las oligarquías nos manipulan y nos mantienen en ese miedo perverso que nos inmoviliza y que nos separa entre lo que estamos inmovilizados y lo que están disfrutando de su individualismo y del que el no importarme mucho lo que les pase a los demás si yo estoy bien. Entonces, en esa ecuación, con estos factores en esa ecuación, no es que uno tenga una desesperanza aprendida, pero este espacio da la pelea y la va a seguir dando en conversar, en generar espacio de conversación, de que a la gente que nos escucha, que hay otras formas, que se puede conversar, que a lo mejor no vamos a poder cambiar muchas cosas, pero que se puede conversar y se puede, y nos podemos empezar a dar cuenta que no somos solo uno los que estamos en esta parada, sino que son muchos, y lo que pasa es que estamos un poco separados, pero somos muchos. Muchas gracias, Nelson. Juan Carlos, tu palabra al cierre, por favor. Sí, en primer lugar agradecer la oportunidad que me brindan para estar en su programa 200, es una gran cantidad de programas. Uno siempre celebra cuando llega a tanto. Y eso es bueno porque son, como decía Jaime, 200 lunes que han estado ustedes con la gente que lo escucha y eso es bastante bueno. Y ojalá que sigan y también esa posibilidad de establecer una coordinación, una plataforma con otros programas que existen en la quinta región, como otros, ¿cierto? Que también existen en Santiago o en cualquier otro lugar, para ir conformando una cadena de medios de información alternativo para poder luchar contra la desinformación, luchar contra la manipulación y la tergiversación de las cosas como lo hacen los medios oficiales hoy día, tanto en la televisión abierta como en la televisión cerrada. Entonces hay que buscar esos mecanismos y hacerlo. Hay que hacer una gran reunión para pujar, para luchar por una ley de medios totalmente democrática, abierta, con posibilidades. Recordemos que los gobiernos de la Concertación fueron los primeros en negarle la posibilidad de la existencia de las radios populares. A comienzos del gobierno de Elwin se cerraron todas esas posibilidades porque la Archi, que era la radio de algo así, Telefonía de Chile, se opuso a la existencia de las radios populares. Es decir, acá ha habido siempre una negación a lo alternativo, a lo distinto,
a lo que se sale del molde al uniformado. Es decir, todo aquello que vaya en sentido contrario es mal visto. Es mal visto muchas cosas. Y en este país se van a seguir viendo mal esas cosas porque no se logra romper con ese dominio que hoy día tienen. Y esa es la tarea que nos ponemos por delante. Así que agradezco este programa, agradezco a Jaime, a Nelson y a Marlene la paciencia de escucharme todas las veces que vengo y yo estoy gustoso de venir. Gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Siempre es un placer escucharte, Juan Carlos. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias por habernos visto también hoy día. 200 programas son súper importantes para nosotros. Evidentemente vamos a seguir hasta que nos censure YouTube o Facebook. Vamos a seguir adelante. Esa es la idea. Debemos ser esa gotita que cae, ¿cierto?, sobre la roca y la va moldeando de tanto caer. Esa paciencia es la que tenemos como para ir afrontando el porvenir. Y nos despedimos no sin antes decir que Debate Público está en solidaridad con todos los presos políticos mapuches, con todos los presos políticos de la revuelta, con toda la gente que ha sufrido atropello de sus derechos humanos, con toda la gente que ha perdido total o parcialmente la vista a causa de la represión de carabineros, PDI y Fuerzas Armadas, y con quien también ha sufrido los rigores de la dictadura. Nos vemos el día lunes que viene a las 21 horas. Muchas gracias y muy buenas noches. Que estén bien. Chao, Chao, chao. chao. Bien, gracias.